Bienvenidos a Levantamiento Válido una vez más, en este caso el resumen de la que posiblemente sea la categoría con más expectativas de absolutamente todo el mundial. Nombres como Lee Da-Jin, Antonino Pizzolato, Keidomar Vallenilla, Tian Tao o Andranik Karapetian iban a hacer las delicias de todos los aficionados a la halterofilia en Riad. En una tanda con tantísimo talento como en esta tanda del 89 masculino, era difícil predecir resultados. Lo que era obvio era la vuelta de Antonino Pizzolato, tras mucho sin competir desde que consiguiera ser campeón de Europa en 2022. Salía con 168 kilos de arrancada, fallando su primer intento de arrancada inevitablemente. Tian Tao nada menos era el que replicaba el peso de salida. 168 kilos para su primer intento, para establecer su mejor marca en competición desde 2020. Solventados de una forma espectacular y lo que invitaba a pensar que podía ser un hueso duro incluso por las medallas en arrancada. Y por último, Antonino Pizzolato, segundo y tercer intento con unos 168 kilos que se le atragantaron en su vuelta a las tarimas internacionales. Uno de los levantadores con más expectativas de todos, llamado a entrar de lleno, pero finalmente sin posibilidad de establecer su primer total del periodo olímpico hacia París 2024. Robu Marin salía por 169 kilos, un kilo por debajo de la marca que levantó en el Europeo Sub-23. 169 kilos sensacionales para el levantador de Moldavia, que fue bronce en el Europeo Absoluto 2023. Keidomar Vallenilla con 169 kilos también a su segundo intento, tras haber salido por 165. Un intento en arrancada lejos de los 175 que consiguiera el año pasado en Bogotá, pero que le aseguraban una marca que rivales directos aún no habían conseguido. Y a continuación Mostafa Jabadi, el levantador iraní, que le hemos visto haciendo grandes números tanto en 73 como en 81 y ahora en 89. En un tercer y último intento, colocándose en buena posición con 169 kilos de arrancada, 10 kilos más de lo obtenido en el Asiático 2023 y con mejor marca personal en competición, sumando grandes sensaciones para este especialista en dos tiempos. Lee Da-Jin, lesionado de una mano, salía por 170 a tan solo 10 kilos de su récord mundial, para colocarse primero, solventándolos muy bien, pero con un tirón a una altura y velocidad inusual para el joven levantador chino, visiblemente molesto con la mano. El levantador armenio Andranik Karapetian salía también por 170 de arrancada, pero no fue hasta el segundo intento cuando consiguió sumarlos definitivamente con un gran levantamiento. Andranik es especialista en arrancada y aún más tras la lesión sufrida en los Juegos Olímpicos de Río. 170 kilos que aún así estaban a 8 kilos de su mejor marca, conseguida en el Europeo 2023. Peter Asayonak, en su tercer intento también, tras hacer 165 y 168, metiéndose en este punto en la pomada con 170 kilos de arrancada en su tercer intento, aguantándolos y salvándolos de una manera espectacular. La barra volvía a subir un kilo para el intento del venezolano Keidomar Vallenilla, uno de los mejores competidores en la tarima y vigente campeón del mundo, que conseguía levantar 171 de arrancada para meterse de lleno en la competición, adelantando a varios de sus competidores directos y sumando 3 válidos en arrancada. Y continuaban las hostilidades, en este caso con 2 kilos más en la barra y con un Tian Tao que de momento había salido a su primer intento solo con 168 kilos. Tratando de levantar 173 en su segundo intento, un intento que se quedó por delante, fallido y con unas sensaciones negativas en el levantador chino. Lo mismo pedía el levantador moldavo Robu Marin, que fallaría también su segundo intento, pero que conseguiría levantarlos en un intento épico. 173 de arrancada, mejor marca personal y colocándose primero en arrancada contra todo pronóstico. Andranik Karapetian a su tercer intento, pidiendo 5 kilos más hasta los 175 de arrancada. Unos números sensacionales, una vez más, para el levantador armenio, que se colocaba primero, con una gran renta sobre muchos de los perseguidores y que, si bien es especialista en esta modalidad, estaba dispuesto a dar la campanada. Y ahora sí, Tian Tao, con todo, a su tercer intento, para el que pedía nada menos que 176 kilos, apelando a la épica una vez más, jugando al todo o nada. 176 que estuvieron muy pero que muy cerca, pero que finalmente no consiguió levantar, quedándose rezagado con los 168 del primer intento, lejos de toda posibilidad de superar la marca mundial establecida por Lee Da-Jin en el Asiático. Y por último, Lee Da-Jin, que pedía un kilo más que su compatriota, 177 para su segundo intento.
en el que se le vio mermado por la lesión en la mano y que no consiguió levantar ni en su segundo ni en su tercer intento. Sorpresón en Riad, Lee Da-jin y Tian Tao estaban fuera de las medallas tras la arrancada. La primera de las sorpresas fue Andranik Karapetyan en su segundo intento, con 202 kilos tras haber salido por tan solo 192, que tras su buena marca de arrancada le dejaban con 377 de total, un total que mejoraba en 3 kilos lo conseguido en el Europeo de Armenia. Keidomar Vallenilla salía por 205, logrando alzarlos de una manera espectacular, colocándose con un gran total a tan solo 1 kilo de Andranik Karapetyan y con 2 intentos de 2 tiempos aún por delante. Unos 205 kilos que Rowan Marin no sería capaz de levantar en el 2 tiempos, conformándose con los 197 de su segundo intento. 370 de total que al final le otorgarían la sexta plaza en el Mundial de Riad. 206 kilos pidió Lee Da-jin, vigente campeón del mundo, que con los 206 sumaba 376 de total olímpico, que en este punto no le aseguraba medalla y le dejaba por detrás de un Andranik Karapetyan que estaba en el primer puesto en el total y con un intento más. Pero el que salía era Mostafa Jabadi, que si bien no tuvo la mejor de las actuaciones en arrancada, pedía 207 para el 2 tiempos, en el que es especialista, igualando el total de Lee Da-jin en este momento. Andranik Karapetyan trató de igualar la marca de Jabadi sin éxito, dejando finalmente su marca de 2 tiempos en 202 para sorpresa de todos, pero unos 377 kilos de total que finalmente le otorgarían un merecido cuarto puesto en el Mundial. Y era el turno de Tian Tao, el levantador chino que ostenta el récord del mundo en 2 tiempos, pidiendo 209 en su salida. Unos 209 que de hacerlos le colocaban con la misma marca que Karapetyan. En este punto, oro en el total olímpico. Bien cargados, pero fallando el jerk, mostrando cierta contrariedad con su hombro izquierdo, al parecer lesionado. Romain Imadouchen, levantador francés que ha bajado de categoría de cara a los Juegos de París, no consiguió ir más allá de los 160 en arrancada, pero había salido por 204 al 2 tiempos y trataba de levantar 209 para su segundo intento, un intento muy bueno que le ponían en 369 de total olímpico y con un intento más. Keidomar Vallenilla, que había fallado su segundo intento con 209 sin poder cargarlos, subió a 210 para su tercer y último intento, apelando a la épica que le caracteriza y que tan buenos resultados le da. Unos 210 de 2 tiempos espectaculares, sensacionales, que además le catapultaban por encima de Karapetyan hasta los 381 de total, que serían sus números finales, haciéndose con el bronce en arrancada, 2 tiempos y total olímpico, el más regular de esta tanda tan loca. Mostafa Jabadi a su segundo intento con 212 para ponerse por delante de Karapetyan en el total e igualando a Keidomar Vallenilla en total olímpico. 212 de 2 tiempos muy buenos, espectaculares para el levantador iraní, que en este punto era segundo, a la espera de ver lo que hacían Tian Tao y Lee Da-jin. Y era el levantador chino el que salía a su segundo intento con el mismo peso, un intento el que volvía a atragantarse el jerk y que seguía sin establecer un total olímpico. A diferencia de su compatriota, Lee Da-jin sí tenía total, pero insuficiente en este punto para las medallas. Solicitó 213 para su segundo intento, fallando la cargada y con unas sensaciones terribles de cara a optar a algo más en este mundial. 213 que pidió también para el último intento del levantador francés, sin éxito, y acabando con 369 de total olímpico y un gran séptimo lugar en Riad. Y Lee Da-jin, que salía por todas en su tercer y último intento para tratar de subirse al podio, un podio que si bien por números no estaba tan caro como podríamos pensar al principio de la tanda, se estaba complicando de sobremanera. 213 ejecutados con muchísimo esfuerzo, que le colocaban primero a falta de un intento de su compatriota Tian Tao y otro del iraní Mostafa Jabadi, pero que contentaban al levantador chino con sus 383 kilos finales de total. Y fue su compatriota el que pidió 1 kilo más pese a las sensaciones, tratando de buscar una medalla de oro en 2 tiempos y entrar de lleno como plata también en el total, gesta que nos tiene acostumbrados a conseguir en intentos finales, pero ni por esas.
Intento nulo para un Tian Tao que blanqueaba en 2 tiempos, su movimiento fetiche y que se queda con cada vez menos opciones de ganarle el puesto a Li Dajin por una plaza en París 2024. Y finalmente, Mostafa Jabadi, al intento de la victoria, al más puro estilo Rostami, 215 de 2 tiempos, para tratar de hacerse con el oro en el 2 tiempos y el oro en el total, tras lo visto en una tanda con muchos nulos. 215 kilazos sensacionales para un levantador con el que no se contaba de inicio ni siquiera para el podio, pero que automáticamente se mete entre los mejores del mundo en la categoría 89, reivindicando su plaza para París y ganando a muchos de los mejores y más reconocidos levantadores de la actualidad en una de las tandas más competidas, 169 de arrancada y 215 de 2 tiempos. 384 de total para el levantador iraní. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta tanda que tanto prometía y ha dejado a todos patidifusos en un Mundial de Riad que, como sabéis, es clasificatorio obligatorio para los Juegos Olímpicos de París el año que viene. Un saludo, nos vemos a la próxima.